Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos, vive Jesús. Todos estos medios los bendigo en nombre de Jesús, vive Jesús. Tengo un salmo, vive Jesús, que voy a leer, vive Jesús, y voy a explicar, vive Jesús, aleluya. Este salmo, vive Jesús. Dice el Salmo 22, un grito de angustia y un canto de alabanza, vive Jesús. Este salmo, vive Jesús, vemos aquí que fue escrito por David. Y David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros sabemos, vive Jesús, que a Jesús le decían hijo de David. Él le decían hijo de David. Y nosotros sabemos que la herencia del Padre pasa al Hijo, vive Jesús. Y si nosotros buscamos San Mateo 27, vive Jesús, Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46, vive Jesús. (27:46) dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre e Hijo, vive Jesús clamando en un tiempo de angustia, vive Jesús. Si sabemos, vive Jesús, aleluya, que en este tiempo que Jesús clamó, era el tiempo, vive Jesús, donde Él estaba en la cruz del Calvario. Y vino esa angustia, vive Jesús, y Él hizo ese clamor, al igual que lo hizo David en el tiempo que Él estaba en el tiempo de angustia. Y dice David: ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor, vive Jesús? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando Jesús, vive Jesús, supo que estaba llegando a la hora, Él se fue al Getsemaní y oró. Y en una de las versiones dice que las gotas de sudor eran como gotas de sangre, vive Jesús. Y Él le dijo al Padre: Padre, si es posible de mí, pasa esta copa. Se encontraba en un tiempo de angustia, vive Jesús. Y muchas veces nosotros nos encontramos en tiempos de angustia y clamamos, y parece como si Dios se había olvidado de nosotros, y Dios no nos responde, vive Jesús. Pero cuando nosotros estamos en este tiempo de angustia, Dios nos pone en prueba, vive Jesús, como lo hizo con Job, vive Jesús, que lo puso en las manos del enemigo y lo puso en una prueba, vive Jesús. Pero aquí en el versículo 3, David reconoce que Dios es santo. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron liberados, confiados y no fueron avergonzados. Cuando Israel estaba en Egipto, vive Jesús, Dios dice a Moisés que el clamor llegó a su presencia. Y Dios llamó a Moisés para libertar al pueblo.
porque Dios siempre usa al hombre, vive Jesús, para que el hombre bregue con el otro hombre, vive Jesús. Y nosotros vemos que en este tiempo de angustia, vive Jesús, David seguía diciendo: mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estira la boca meneando la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que él ha confiado. Vive Jesús. Si buscamos Mateo 27:39, a ver qué dice en el libro de Mateo 27:39 de Jesús. Vive Jesús. 27:39 dice: ese fue el tiempo de la crucifixión de Jesús. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, que esta misma gente, vive Jesús, aleluya, encarnecían a Jesús. De esa misma forma se encontraba David. David se encontraba solo en el momento de la prueba. Y a veces nosotros en el momento de la prueba no encontramos alivio, ni tan siquiera quien nos diga una palabra de consuelo, vive Jesús, porque las pruebas vienen y tenemos que pasarlas nosotros mismos, solos, vive Jesús, con nuestro Dios. Y sigue David diciendo: pero tú que eres el que me sacó del vientre, versículo 9, el que me hizo está confiado desde que estaba a los pechos de mi madre, sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No podemos perder la confianza en nuestro Dios y siempre recordar que en las pruebas, en el momento de las pruebas, Dios siempre está con nosotros, vive Jesús. David se sintió solo. Jesús se sintió solo y desamparado. Jesús tenía 12 discípulos, uno lo vendió, uno lo traicionó y los otros se fueron y lo dejaron. Solamente dice la historia que Juan estaba por allí y Juan estaba con la mamá de Jesús, vive Jesús. Pero todos los demás discípulos y todos los que habían estado con él, aquellos que habían comido de los panes y los peces, en ese momento no estaban allí, vive Jesús, porque cuando vienen las pruebas, vive Jesús, vienen para que nosotros estemos solos. Si nosotros leemos el libro de Job, cuando Job estuvo en prueba, vinieron unos amigos, pero vinieron más a molestarlo que a consolarlo, vive Jesús. Porque muchas veces nosotros no encontramos consuelo ni en nuestra propia casa, vive Jesús. Y sigue David diciendo: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Alabado sea el Señor. Aquellos que vinieron de Job, en vez de venir a ayudar, lo que vinieron fue a mortificar y acusarlo, vive Jesús, aleluya, de que había pecado. Y su misma mujer le dijo: todavía mantiene tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, vive Jesús. Porque no hay en el momento, perdón, a Jesús no encontró en ningún momento quien lo ayudara. Hubo uno que cuando él subía y estaba cansado, había uno que subía y entonces lo pusieron a cargar la cruz un jato, vive Jesús, y lo ayudó. Pero de ahí en adelante no hubo quien lo ayudara en ningún momento, vive Jesús. Cuando uno dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es que uno se encuentra solo, vive Jesús. Muchas veces yo digo: Señor, estoy solo.
Pero Dios dice, no estás solo, yo estoy contigo en todo momento y no te he dejado ni te dejaré, vive Jesús. Porque un padre bueno no deja a su hijo en ningún momento. Nosotros a veces en la carne nos encontramos solos porque el hombre, vive Jesús, aleluya, siempre le gusta tener alguien a su lado, vive Jesús. Pero le doy gracias al Señor, vive Jesús, aleluya, que yo estuve 5 años solo porque mi esposa anterior murió y se fue con el Señor. Pero en todo momento Dios estuvo conmigo y tuve grandes pruebas y grandes luchas con el enemigo. Pero en todo momento Dios estuvo conmigo y Dios me respaldó en todas las pruebas, vive Jesús. Porque dice el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de dedicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. También Salmo de David, vive Jesús. Y si nosotros vamos buscando, vive Jesús, aleluya, David continúa diciendo, el versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león de rapaz. Sabemos que Jesús fue rodeado por soldados, grandes soldados, vive Jesús, que lo latigaban y le hacían tantas cosas, vive Jesús. 14. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis extrañas. Le rompieron, vive Jesús, el corazón se le derritió, vive Jesús. Después que él había hecho tanto por aquella gente, había sanado tanta gente, vive Jesús, aleluya. Ahora mira cómo él estaba, vive Jesús. Nuestro corazón se derrite cuando nosotros estamos en prueba, vive Jesús, aleluya. Dice el 15, como un tiesto seco, secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me han puesto en polvo de la muerte. Jesús dijo, tengo sed, y lo que le dieron fue vinagre mezclado con hiel. Vive Jesús. Lo cual él no pudo beber, un trago amargo, vive Jesús. Que le daban a la gente que estaban golpeados para mitigar los dolores, vive Jesús. Porque perros me han rodeado, versículo 16, me han cercado cuadrillas de malignos. Rodearon mis manos y mis pies, vive Jesús. Lo pusieron allí en la cruz, lo clavaron, lo amarraron y lo clavaron, vive Jesús, con clavos, vive Jesús, aleluya. Y dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Jesús, estoy seguro que había perdido unas cuantas libras, vive Jesús, con todos esos maltratos y todas esas cosas que había pasado durante todos esos días, porque no fue un solo día, fueron muchos días. Él estuvo delante de Pilato y delante de Herodes y todos esos jueces y cuantas cosas habían, y delante del pueblo. Y estoy seguro que ni comida le dieron, vive Jesús. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Mateo 27, 35, vive Jesús. Mateo 27, 35. Vamos a ver lo que dice. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte, vive Jesús, aleluya. David estaba hablando, vive Jesús, aleluya, quizás no sé cuántos años antes de la crucifixión de Jesucristo, pero como sabemos, en este capítulo, vive Jesús, de los Salmos, capítulo 22,
pasa, vive Jesús, aleluya. Y dice el 19, a Jehová tú no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada de mi alma, del poder del perro, mi vida. Salva de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alabarle, glorificarle todo. Temed a vosotros la descendencia de Israel. Él vive Jesús, aleluya. Anunciaré, vive Jesús, tu nombre, vive Jesús. En este vive Jesús, aleluya, de anunciaré, vive Jesús, tu nombre. Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 12, vive Jesús. El libro de los Hebreos dice, versículo 12 del capítulo 2, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo, los hijos de Dios, me dijo esto, vive Jesús. O sea, Jesús, a través del testimonio que dejó, los discípulos anunciaron el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo. A través de su descendencia vive Jesús. La descendencia vive Jesús, que somos nosotros los gentiles. El versículo 31 del capítulo 22 dice, vendrán y anunciaré su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Los discípulos vinieron a un pueblo que no había nacido, que somos nosotros los gentiles y somos llamados, vive Jesús, y recibimos el evangelio. A Jesucristo lo crucificaron, vive Jesús, aleluya, porque vive Jesús, no creían en él, vive Jesús. Y si nosotros buscamos, vive Jesús, aleluya, que era un pueblo que lo que le tenía era celo, que empezó desde Herodes, cuando al principio, vive Jesús, él lo quería matar cuando él nació, vive Jesús, aleluya. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, que Jesús siempre anunciaba, vive Jesús, aleluya, siempre Jesús anunciaba, vive Jesús, que él era el Hijo de Dios. La gente decía que era hijo de David. Y en las últimas palabras que Jesús dijo, vive Jesús, aleluya, las últimas palabras que Jesús dijo, vive Jesús, allá en la cruz del Calvario, vive Jesús. Él dijo, vive Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la última palabra que él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, vive Jesús. O sea, él mirando, vive Jesús, aleluya, hacia el cielo, vive Jesús. Él entregó su espíritu, pero antes de él entregar su espíritu, vive Jesús, aleluya, él justificó, vive Jesús, que él era hijo de Dios, porque muchos dicen que Jesús era Dios, pero siempre Jesús decía, vive Jesús, aleluya, que él tenía un padre. Y ese padre era Dios, vive Jesús. Y nosotros
Sabemos, vive Jesús, aleluya, que de David pasó a Jesús. Esas palabras que ellos dijeron los dos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y del Hijo Jesús pasó al Padre. Y la herencia del Padre, Jehová Dios, es para Jesucristo, vive Jesús. Por eso es que Él siempre se acordaba de que Él era el Hijo. Por eso Él decía, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Porque Él sabía que el Padre estaba en el cielo. Y por eso fue que Él clamó, vive Jesús, al Padre. Porque nosotros siempre debemos de clamar a Dios, no a ningún hombre ni a ninguna otra persona, sino solamente a Dios, vive Jesús. Y dar ejemplo de que aunque estemos en prueba y estemos en desesperación, no negar a Dios, porque vienen tiempos malos que quizás nosotros nos encontremos, no como Jesús estaba, pero quizás quieran cortarnos la cabeza porque neguemos a Jesús, nuestro Salvador. Y ahí es donde nosotros vamos a ser probados como el oro, porque vienen tiempos malos y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro fino, vive Jesús, que lo meten en fuego. Y nosotros aquí en esta nación todavía no hemos pasado por todas esas cosas que Jesús dijo que iban a pasar, que lo dijo en San Mateo 24, vive Jesús. Los discípulos ya lo pasaron y los discípulos se fueron con el Señor, vive Jesús, y tienen sus coronas. Ahora nos falta a nosotros ganarnos esa corona, vive Jesús, para poder entrar a través de esa puerta estrecha. Nosotros tenemos que ser fiel hasta la muerte. Sea un corito, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Pueblo, que Dios te bendiga.